para nuestro Señor. Reunión está en... está grabando, ok. Voy a poner entonces el compartir pantalla y podemos tener este especial Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayado podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas, con mi vida nueva. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Le voy a pedir a Beto si nos puede guiar en una oración antes del mensaje. Tenemos invitado a González desde Artigas. Gracias por compartir esta hermosa canción. Beto, nos podés guiar en oración. Y después González toma la palabra el mensaje. Bien. Oramos. Gracias, Señor. Gracias porque cada canción que cantamos
nos alienta, nos motiva, nos habla de ti, Señor, y sabemos que tenemos muchas luchas en estos tiempos, pero no vamos a desmayar si tú estás con nosotros. Y queremos, Señor, en este momento pedirte que tu palabra sean palabras de aliento, que tu palabra sean las palabras necesarias para nuestras vidas, para lo que estamos viviendo cada uno, Señor. Y, Señor, que tú estés dándole palabras a tu siervo, que él pueda sentirse con libertad de expresar lo que tú has puesto en su corazón, Señor. Gracias por la vida de él, de su familia, gracias porque te están sirviendo allí en Artigas, pero, Señor, nos une un mismo espíritu, un mismo Salvador, y queremos disfrutar de esto que tú has puesto en nosotros, el Espíritu Santo, y poder disfrutar de escuchar tu palabra todos juntos a pesar de la distancia. Bendice este tiempo, Señor, toma tu control del mismo, que nada nos aparte de escuchar tu voz, que ningún pensamiento nos aparte de poder escuchar lo que tú tienes para nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Escuchamos la palabra de Dios entonces a través de González. Muchas gracias, la verdad que hermosa reunión, un precioso espíritu y la verdad que eso es algo hermoso que se disfruta. Para hacer una pequeña reseña de lo que está pasando acá en Artigas, el hermano me había pedido que contara un poquito para que estén al tanto. Obviamente no podemos tener reuniones presenciales de una forma como quisiéramos, porque obviamente acá en Artigas estaría todo cerrado, en principio hasta los primeros días de junio también. Hay bastante gente contagiada, mismo en la cuadra donde nosotros vivimos, incluso hay un vecino que falleció por la enfermedad, y bueno, tenemos familiares de hermanos en Cristo acá en Artigas, con los cuales estamos trabajando, que también están pasando por la enfermedad, y bueno, necesitamos ser responsables, ¿verdad? Al principio, como cristiano, ¿verdad? Uno dice, bueno, no me voy a vacunar, yo sé que el Señor me va a proteger, yo sé que Él me cuida, pero cuando va pasando el tiempo, uno cambia su postura, ¿no? Y en este caso, bueno, decidimos con mi familia vacunarnos, con mi esposa, pero no por el temor al virus, sino por el testimonio y por los que nos rodean, ¿verdad? Y qué bueno es, bueno, si otros están dispuestos a vacunarse, nosotros, bueno, también hacerlo, y que sepan que si vienen a la iglesia o a mi casa, que sepan que a lo menos también estamos colaborando en eso, porque confiamos en la gracia del Señor. Bien, ¿cómo hicimos o cómo estamos haciendo la obra entonces si no podemos congregarnos? Bueno, hace 3 meses, esta semana, el 26, hizo 3 meses que estamos en Artigas, y justo el otro día estamos hablando con mi señora y decíamos, ¡wow! Pero ya parece como si estuviésemos acá de, no sé, 2, 3 años, es increíble, estamos tan acostumbrados ya a la ciudad de Artigas, al diario vivir, al hacer la obra, ¿verdad? Que es increíble cómo ha pasado el tiempo y ha sido fácil en este sentido. Fue duro el primer mes, porque obviamente dejamos muchos lazos de amistad, de hermandad en nuestra iglesia en Colonia. Y al principio fue duro, pero bueno, una vez que ya nos zambullimos al diario vivir, a la rutina, al quehacer diario, eso el Señor ha ido ayudándonos y fortaleciéndonos. Ahora, lo que estamos haciendo es trabajando a través de un grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp que le pusimos Futura Iglesia Bautista, porque obviamente todavía no somos una iglesia constituida, por supuesto, pero sí estamos compartiendo el Evangelio. Entonces, con cada contacto que tenemos, que compartimos el Evangelio, que hay gente que hace profesión de fe, les invitamos a participar en el grupo, y bueno, ellos desean, bueno, los añadimos al grupo
Todas las mañanas compartimos los devocionales, las reflexiones que pasa el hermano Eduardo, y otras que recibimos de nuestra iglesia en Colonia, es un devocional cortito de Spurgeon. Y le compartimos, y bueno, hacemos peticiones de oración, tratamos de mantener una comunión. Empezamos con 5 o 6 personas en el grupo, hoy ya rondamos las 40 personas que están participando en el grupo de WhatsApp, y a su vez estamos teniendo contacto con más o menos unas 15 personas más aparte del grupo, que por ahí algunos han preferido no estar en un grupo, pero están dispuestos a recibir el mensaje, los devocionales. Y lo que sí estamos haciendo es teniendo reuniones con jovencitos. En casa los días sábados animamos a un grupo de jovencitos, de adolescentes con los cuales hemos tenido contactos. Y gracias a Dios ya tenemos un grupo alrededor de 15 adolescentes, de 12 a 18, 20 años más o menos, jóvenes. El martes pasado, por ejemplo, tuvimos la reunión de jóvenes, porque el sábado yo me sentí mal, estaba gripado, y vinieron 5 jóvenes nuevos, 5 adolescentes nuevos, y esos 5, más 2 que estaban viniendo, entendieron el mensaje de salvación e hicieron profesión de fe. El otro sábado tuvimos también la reunión, nos visitaron 4 jóvenes que también hicieron profesión de fe, y la idea es esa, la idea es poder compartir el Evangelio, que la gente entienda la manera en que pueden ser salvos. Ahora, ya como introducción al mensaje, en Artigas hay algo muy peculiar, que no sé si pasa en otros departamentos. Sé que en Montevideo no pasa muy seguido, pero en Colonia de vez en cuando. Pero acá en Artigas, hasta el momento, después de haber repartido cientos de folletos de Chic, ¿verdad? Esos folletitos ilustrados y demás, solamente una persona me encontré que era atea, que no creía. Pero después cuando tú hablas con la gente, el común denominador en Artigas es que todos tienen fe en Dios. Y eso la verdad que me ha sorprendido y me ha facilitado en cierta forma el poder compartir el Evangelio. Porque es difícil cuando tú compartís el Evangelio a alguien que te dice que es ateo. Porque ahí ya tenés que comenzar a argumentar en cuanto a la palabra de Dios, que la Biblia es inspirada, que Dios nos la dio, y ya tenés que comenzar a presentar a Cristo como el Mesías, explicar un poco de la historia. Pero cuando alguien te dice, si yo creo en Dios, no, si no fuese por Dios, porque Dios, si tienen a Dios en la boca. Incluso más, es muy común entrar en una casa acá en Artigas y ver una Biblia abierta en algún lugar en la casa. Pero mirá que eso es un común denominador, es algo que pasa en muchísimas casas que hemos entrado por diferentes razones, ya sea por visitación, por compartir el Evangelio, por no sé, una ferretería, lo que sea, ¿verdad? Una tiendita de ropa, y hay una Biblia abierta. Y uno se sorprende, ¿verdad? Y qué bueno. ¿Tenés fe en Dios? Sí, yo creo en Dios. Si no fuese por Dios y todo el mundo te dice que tiene fe en Dios, y digo, qué bueno, ¿y la lees la Biblia? No, la tengo ahí, siempre está ahí para espantar los espíritus, ¿verdad? Tienen a modo de amuleto, por decir así, pensando en que el hecho de abrir la Biblia va a ser como un escudo invisible, espiritual, que va a ahuyentar los malos espíritus. Y hay una mezcla muy importante en cuanto a lo que es la fe verdadera. Hay mucha incertidumbre, ya que la influencia de las iglesias brasileras, mayormente pentecostales,
con diferentes doctrinas y asambleas de Dios, y Pare de Sufrir. Hay una del Show de la Fe también, acá en Artigas. Hay Testigos de Jehová, hay mormones, hay de todo un poco, pero con cada persona que me he encontrado y que me ha hablado en cuanto a su fe en Dios, le hago la siguiente pregunta. Qué bueno que tenés fe en Dios. Entonces, ¿tenés claro dónde vas a ir cuando mueras? ¿Tenés claro dónde te va a tocar el día que partas de este mundo? Y ahí es una reacción instantánea. No sé, donde Él quiera, donde Dios diga. Yo creo que no soy tan malo, no creo que no soy tan mala, yo ayudo a la gente, pero no sé, donde Dios quiera que yo esté, que donde Él quiera que me mande. Otros dicen, allá arriba, bueno, la balanza indicará dónde me toca ir, si fue más lo bueno o más lo malo. Y la verdad que es triste. Y es triste, ¿por qué? Porque tienen conocimiento de Dios, pero la razón fundamental, la razón principal de la fe en nuestro Dios es tener segura la salvación de nuestra alma. Y eso es un detalle muy, muy importante. Y ahí cuando la gente me empieza a decir esas cosas, yo comienzo obviamente a explicarles el propósito de la fe, el plan de Dios para la salvación del alma, la seguridad de la vida eterna que el Señor Jesús nos prometió. Y ahí comienzo a explicar el Evangelio, comienzo a explicar el propósito de la fe. Y muchos toman decisión. En este momento creo que rondamos las 30 personas que han hecho profesión de fe desde que estamos aquí en Artigas, jóvenes y adultos, ¿verdad? Todavía no hemos podido comenzar con el Ministerio de los Niños, porque sabemos que en el momento que comencemos con el Ministerio de los Niños, vamos a tener, por la gracia del Señor, un buen número. Y obviamente necesitamos un lugar para poder recibir a esos niños y poder trabajar con los niños. Recién este fin de semana habilitaron las plazas públicas, los espacios abiertos, porque antes estaba todo cerrado, pero aún así es difícil llegar a un lugar público con un grupo de, no sé, 10, 15, 20 personas, ya sean niños o jóvenes, sin llamar la atención, sin correr el riesgo que alguien nos denuncie o la autoridad nos pase un rezongo, ¿verdad? Pero confiamos en la gracia del Señor y oramos, y les ruego que nos ayuden en oración para que podamos ser claros en explicar el Evangelio. Ahora, es por esta razón que quiero animarte a que realmente, de forma personal, puedas tener bien clara esta doctrina y que tomes el desafío de ser un misionero o una misionera en el lugar donde estás. Ya sea en tu casa, en primer lugar, ya sea en la cuadra donde tú vives, ya sea en el lugar de trabajo o en donde te encuentres. Que la tarea diaria que tú hagas, que el trabajo que tú desempeñas, sirva con un propósito claro para poder compartir el Evangelio. Estamos viviendo en días difíciles. Yo creo que en este tiempo, más que nunca, la iglesia en general, estamos de acuerdo en que el Señor viene pronto, ¿verdad? Por las cosas que se están viendo y notando. Ahora, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 4.
La alergia en este tiempo a mí me pega fuerte, los cambios de temperatura, los cambios de estación. Pero bueno, no se preocupen, no he hecho fiebre, no me falta el aire, no me siento mal, más que lo de costumbre. Ahora, quiero que podamos entender la importancia del conocimiento de la fe verdadera y la fe en el conocimiento de su palabra. Si quieren tomarlo como título, lo pueden tomar como título: la importancia del conocimiento de la fe verdadera y la fe en el conocimiento de su palabra. Y en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo da testimonio acerca del pueblo de Israel. Y dice en el versículo 1 al 4, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a orar. Bendito seas, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, de leer y meditar en tus enseñanzas. Padre, que esta doctrina de la salvación realmente sea nuestro caballo de batalla, el cual nos ayude a poder expresar de una forma clara el plan, la forma, el método por el cual las almas puedan ser libradas del infierno. Gracias por tus misericordias y por tu amor en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este caso, el apóstol Pablo da testimonio acerca del pueblo de Israel. Y todos conocen la lucha del apóstol Pablo en cuanto a predicar el evangelio, en cuanto al ganar las almas y la persecución que él sufrió por los judíos y los judaizantes. Ahora, Pablo da testimonio de su propio pueblo, diciendo de que tenían celo de Dios. El pueblo de Israel, como pueblo escogido de Dios, ellos sabían que había un Dios eterno, un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios que había hecho maravillas en la historia de su propia nación. Pero, dice el versículo, así como continuamos leyendo, pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los judíos no tenían el conocimiento, no habían entendido el mensaje. Y dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, en este caso, la justicia a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de cómo Él pagó por los pecados de todos. Y dice, y procurando establecer la suya propia en el obedecer de la ley, en las obras y querer ser salvos por medio de las obras. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y qué importante es la fe, y qué importante es creer en Dios, pero no todos los que dicen tener fe en Dios son cristianos. No todos los que dicen tener fe en Dios van a ir al cielo, porque es necesario entender con claridad el Evangelio y el propósito de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios, para que cada uno pueda tener la oportunidad de ir al cielo. Y sabemos nosotros que es a través de la fe en Cristo. En 1 Samuel capítulo 2, el versículo 12, nos da
el testimonio, nos cuenta la historia del sacerdote Elí. Elí era un sacerdote muy importante en el pueblo de Israel. Elí era el guía religioso de aquella época. Elí fue quien instruyó, quien guió al profeta Samuel en sus comienzos, siendo un jovencito. Pero Elí tenía un problema muy serio. Tenía 2 hijos que realmente eran impíos. Y dice en el capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y la realidad de hoy es similar y así de triste, porque hay gente que va toda una vida a una iglesia y se aferra a una fe que no le da la certeza de la salvación. La otra vuelta entré a una tienda de telas. Estaba haciendo mandados y vi una tienda de telas y digo, wow, qué bueno, una tienda de telas. Mi señora le gusta coser y demás, ¿verdad? Y bueno, qué lindo, qué bueno. Entonces fui y simplemente me asomé a la puerta del comercio y le digo, qué bueno que hay una tienda de ropa acá, mi señora va a estar contenta. Y como le escuchan a uno el acento o el tonito, ¿verdad? Me dice, sí, qué bueno, qué lindo, pero son de acá. No, vinimos de ahí, le empecé a contar, me dio el pie, y uno, ¿verdad? No puede desaprovechar la oportunidad de compartir el evangelio. Entonces, mirá, sí, vinimos hace poquito para Artigas, la idea es establecer una iglesia, somos bautistas y demás. Qué bueno, qué alegría. Yo voy a una iglesia evangélica, y me dice, ¿cuál es la diferencia entre los evangélicos pentecostales, ¿verdad? Y los bautistas? ¡Wow! Nunca me habían dado esa oportunidad, ¿verdad? Y en ese momento uno puede pensar, a ver, vamos a repasar las doctrinas, podemos hablar del don de lenguas, podemos hablar del don de sanidades, podemos hablar del Espíritu Santo y demás, pero hay un detalle muy importante. ¿Cuál es la mayor diferencia entre los evangélicos y aquellos que podemos entender la palabra de Dios? Y es la salvación del alma. ¿Por qué? Porque los pentecostales enseñan que la salvación se pierde. ¿Sabías eso? Los pentecostales, ellos enseñan y tienen la doctrina de que tú sos salvo por medio de la fe en Cristo, pero si pecas, te vas al infierno. Si tú te portas mal, perdés la salvación. Si tú no diezmas, si tú no pones la plata, y así comienzan con esta manipulación de las almas, enseñando que estás expuesto o expuesta a perder la salvación de tu alma. Entonces, cuando esta señora me planteó esta pregunta, comencé a explicarle claramente el Evangelio. Y comencé a explicarle el plan de la salvación y cuál es la diferencia y por qué nosotros no perdemos la salvación. Porque una vez hijos, nunca dejamos de ser hijos. Yo le digo a esta señora, en el ejemplo del hijo pródigo, conocen la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces yo le digo a esta señora, sabemos que esa historia hace referencia a nuestra relación con Dios, y le digo a esta señora, te hago una pregunta. ¿En qué momento ese hijo dejó de ser hijo de su padre? Él se alejó, él se apartó, él vivió perdidamente y gastó la herencia. Te hago una pregunta, ¿en qué momento dejó de ser hijo? No, en ninguno. ¿Y entonces? ¿En qué momento nosotros podemos dejar de ser hijos de Dios después de haber puesto la fe en Cristo? Pero entonces yo puedo pecar y no me voy al cielo y no me voy al infierno. Le digo, bueno, ojo, tenemos que tener cuidado porque la Biblia enseña claramente en Hebreos 12 que Dios nos adopta como hijos. ¿Y qué dice ahí en Hebreos 12? Que Dios al que ama castiga y azota a cualquiera que adopta como hijo. Y en Hebreos 12 nos explica claramente cómo actúa Dios con nuestro pecado una vez que somos hijos.
Y entonces ahí le pude explicar a esta señora por qué nosotros creemos que la salvación no se pierde. Y si el Señor nos prometió vida eterna y la perdemos, deja de ser vida eterna, ¿verdad? Y la vida eterna que Él nos promete, lo promete desde el momento que ponemos nuestra fe en Él. Independientemente que la muerte o su venida nos encuentren. Tenemos vida eterna por la fe en Cristo. Ahora, es triste cómo los hijos de Elí vivían en el templo. Es triste cómo los hijos de Elí, siendo sacerdotes, ministraban las cosas de Dios, pero eran impíos y dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Y lamentablemente vivimos en tiempo en donde las iglesias están llenas de gente que profesa conocer a Dios, pero van rumbo al infierno, porque no tienen clara esta doctrina tan importante, que es la base de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Por eso, insisto, que nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, la tarea asignada por el mismo Señor de poder llevar su palabra a todo el mundo. Ahora, ya en el Antiguo Testamento Dios había anunciado el plan. Ya Dios había descrito la manera en cual el mundo podía ser salvo. Y en Isaías 53, por ejemplo, cuando se nos habla acerca del Mesías y de sus padecimientos, en Isaías 53, para leer un versículo nada más, el 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, y está hablando acerca del Mesías, está hablando de Cristo, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ya Isaías estaba anunciando cuál era el plan de Dios en cuanto al Mesías y de qué manera la gente podía realmente ser justificada de sus pecados. En Lucas capítulo 1, ahí se nos da la historia de la venida de Juan el Bautista, de cómo Zacarías recibe esta noticia y cómo viene Juan el Bautista al mundo y cuál es el propósito de Juan el Bautista. En Lucas 1, capítulo 76 al 79, dice, tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, y está hablando de Juan el Bautista, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el propósito de la venida de Juan el Bautista, sabemos que era preparar el camino al Señor. Y se cumplió en él la profecía de esto. Ahora bien, el punto es, el Señor vino al mundo. El Señor realmente fue anunciado por Juan el Bautista. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad, queridos hermanos, es que el Señor va a volver. Y a nosotros se nos encomendó el poder compartir el propósito de Dios. Por la duda yo no compartí la imagen, por la duda si están pensando, no es parte del mensaje, pero es importante, amados hermanos, que como Juan el Bautista pudo cumplir el propósito de anunciar el Evangelio, de anunciar la venida del Señor, de anunciar el propósito de su venida, de preparar el camino para su ministerio, nosotros podamos tomar el desafío
de anunciar el Evangelio y prepararnos para su regreso. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6. En los primeros versículos se está hablando de la necesidad de orar y la exhortación a que estemos orando en todo momento y que estemos orando por los que están en eminencia, por aquellos que tienen la autoridad y como chapa, nomás entre paréntesis, qué importante orar por los que nos están gobernando en este tiempo, ¿verdad? Tan difícil, que Dios les dé sabiduría, que Dios ponga hombres y mujeres alrededor de los que nos gobiernan y de los que toman las decisiones para realmente tomar decisiones correctas para bendición de nuestro pueblo. Ahora, en el versículo 4, dice, el versículo 3, entonces, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y esto es un versículo que puede refutar claramente a doctrinas que están tomando auge en este tiempo, que enseñan que Dios ya escogió quién va a ser salvo, que no importa si compartimos el Evangelio o no, como Dios ya escogió a su pueblo, a quienes van a ser salvos, entonces ya está, no importa que prediques el Evangelio. Y es increíble cómo esta doctrina está tomando mucho auge en este tiempo, pero dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un mediador, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, no por algunos, no por sus escogidos, no por los que iban a ser salvos, dice por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, el plan de Dios es que todos puedan ser salvos por medio del conocimiento de la verdad. Y hay mucha mentira en este tiempo. Y hay muchas falsas enseñanzas en este tiempo. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros para saber dónde estamos parados? ¿Cómo podemos hacer nosotros para saber cuál es la verdad? Hace poquito compartí con los jóvenes en una reunión de jóvenes que hicimos acá en casa, un pequeño video cortito de 10 minutos, o de 5, bueno, no me acuerdo. Pero en este decía 5 cosas extrañas que pasan en iglesias evangélicas. Y a ver, el propósito no era menospreciar o menoscabar a los evangélicos o los pentecostales, pero eran 5 cosas extrañas que realmente eran muy extrañas. Por ejemplo, se mencionaba una pastora en Brasil, la cual le había dicho a todos los feligreses de la iglesia que si se acercaban al púlpito a tocar sus pies, iban a ser sanados de todas sus enfermedades, y que si daban plata o tanta plata, iban a solucionar sus problemas. Y mostraban en el video, ¿verdad?, la señora sentada como en un trono al pie del púlpito de la plataforma, y una fila enorme, enorme de gente con lágrimas en sus ojos, acercándose a los pies de la pastora y tocando los piecitos de la pastora que estaba descalza ahí y poniendo plata, iban pasando e iban pasando. Después, otro pastor en Centroamérica enseñando que como somos hijos de Dios, entonces podemos comer lo que querramos, y exhortó a la gente de la congregación a que salgan afuera del templo y coman pasto. Y la gente salió despavorida, corriendo, ¿verdad?, cual ganado, y tirándose en el pasto, en el piso del frente de la iglesia, y arrancando el pasto y comiendo el pasto, ¿verdad? Otro, por ejemplo, decía un pastor también en Puerto Rico, decía, no, porque el hombre de Dios, y enseñaba con toda autoridad, un señor predicando, porque el hombre de Dios no puede dormir en pijamas, el hombre de Dios tiene que dormir vestido que en camisa, corbata, como un siervo de Dios. No puede dormir, el pijama es del diablo, el pijama es del demonio. Y la gente va así.
Y después otro pseudoapóstol, enseñándole en una campaña, en una conferencia importante, hablando con el pastor de la iglesia. Le decía, mira, Dios me dio un mensaje para vos. Y el mensaje es que vos tenés que edificar una iglesia para 10.001 personas. ¡Wow! Toda la gente se escuchaba, ¿no? El grito de la gente, una iglesia multitudinaria, ¿verdad? Y le decía, y el mensaje de Dios es este: ese asiento, ese un asiento que tenés que dejar, ese asiento tiene que quedar libre, nunca puede ser ocupado, porque ahí va a estar el espíritu de tu esposa, que falleció hace poquito, y el espíritu de tu esposa va a ocupar ese asiento para que esté con ustedes. Y toda la gente, ¡wow! ¡Gloria a Dios! A ver, ¿cuál era el propósito de mostrar este video? La importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Porque en cada uno de esos casos podemos preguntarnos, ¿y la Biblia? ¿Dónde quedó? ¿Y la doctrina? ¿De dónde nacieron esas enseñanzas? ¿Dónde fue manifestado en la palabra de Dios esas cosas? Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros tengamos el conocimiento correcto, adecuado, profundo de la palabra de Dios. En primer lugar, para poder expresar con claridad el mensaje de salvación. Amén. Y en segundo lugar, y para terminar, para que podamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, en santidad, para vivir vidas que agraden a Dios. En segunda de Pedro, capítulo 1, está hablando de las promesas del Señor. Y dice en el el versículo 5, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, entendiendo las promesas de Dios, entendiendo los tiempos y el plan de Dios, dice, vosotros también, por esto mismo, también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Que nuestra fe sea una fe manifiesta a todos, que nuestra fe nos pueda dar el hacer y que podamos ser llamados virtuosos a través de la fe en Cristo, mostrando nuestra propia vida, nuestro propio testimonio, cómo debe vivir un cristiano, un hijo de Dios. Pero dice, a vuestra fe virtud y a vuestra virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pero a nuestra fe, esa fe que por ahí nos gloriamos o nos llenamos de cierto orgullo de ser cristianos y de tener fe en nuestro Dios y de ser salvos y de tener la seguridad de la salvación, tenemos que añadirle virtud. Para que por medio de la virtud podamos compartir el Evangelio y a nuestra virtud conocimiento. Para que a través del conocimiento de la palabra de Dios podamos saber cuál es su voluntad para nuestra vida. Para que a través del conocimiento de la palabra de Dios podamos pararnos firmes en el propósito de Dios, en buenas enseñanzas, en buenas doctrinas, que no vienen ni más ni menos que a través de la lectura de la palabra de Dios. Hay conocimiento, dominio propio. Porque ¿de qué sirve que tengas conocimiento del plan de Dios, de lo que Dios enseña, si vas a hacer lo que tú quieres o te vas a dejar guiar o mover por las cosas que te rodean? O
por las circunstancias que te rodean. Bueno, hoy creo en Dios, mañana en más o menos. Hoy estoy firme alabando a Dios, creyendo en el Señor, sirviendo en la iglesia. Mañana las circunstancias han cambiado y entonces, bueno, hay otras prioridades en mi vida. No, al conocimiento tenemos que agregarle dominio propio, mantenernos firmes en el camino de Dios, mantenernos firmes en la sana doctrina, y al dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Entonces, para terminar, el desafío es poder tener un conocimiento claro, bíblico, que no nos puedan mover fácilmente, como dice la palabra de Dios, de todo viento de doctrina, llevados de un lado para el otro, sino que sepamos claramente, primero, el plan de la salvación. Y que estemos prontos a poder compartirlo con alguien que de repente nos dice, sí, yo tengo fe en Dios, y bueno, ¿y qué va a pasar contigo cuando mueras? ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? ¿Estás segura que tu lugar es el cielo? Y ante una duda, ante un temor, ante la incertidumbre, poder expresar con claridad el plan de salvación a través de la fe en Cristo. ¿Alguien que dice tener fe en Dios puede ir al cielo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que simplemente dice, no, porque yo tengo fe en Dios, esa persona puede ir al cielo? No, ¿verdad? Si su fe no ha sido puesta en el sacrificio, en la muerte y resurrección de Cristo. Si esa persona no entendió las consecuencias del pecado y no se arrepintió de su pecado, pidiendo perdón a Dios, y no invitó a Cristo a entrar en su corazón, esa persona no puede ir al cielo, por más que manifieste tener fe en Dios. Porque los judíos decían tener fe en Dios, los judíos decían conocer a Dios, Pablo da testimonio de eso, pero dice, no según ciencia. Tú y yo tenemos la verdad. Y a veces parecemos como el tío MacPato, aquellos que peinan canas capaz se van a acordar, ¿verdad? El tío rico. ¿Y qué tiene que ver el tío rico con lo que estoy diciendo? Desvarió, el pastor se fue por las nubes. El tío rico se caracterizaba por tener una bóveda llena de dinero, ¿verdad? Y nadie podía entrar en su bóveda, y él se deleitaba nadando, ¿verdad? Que uno cuando niño dice, qué lindo, ¿no? Y cuando uno grande lo mira como grande, decía, pero ¿cómo podía nadar entre las monedas? Pero bueno, son cosas que pasan en los dibujitos. Ahora, él no compartía con nadie la plata. Él no dejaba que nadie tocase su tesoro. Él no permitía que nadie disfrutara de lo que él tenía y atesoraba cada centavito. Y es triste, hermanos, cuando cristianos, llamados hijos de Dios, tienen ese mismo comportamiento. Atesoran la fe como si fuese su tesoro, como si fuese suyo propio, y como que la salvación fuese solo para ellos, y no están dispuestos a abrir la boca, no están dispuestos a compartirla, no están dispuestos a que otros se gocen con el gozo que ellos tienen, y no estamos dispuestos a abrir nuestra boca. Me ha tocado acá en Artigas ir al puesto de verduras a comprar. El verdulero hizo profesión de fe. Un día la agarré solo, ahí en el puesto de verdura, comencé a hablarle del evangelio, del propósito de nuestra estadía acá en Artigas, y él hizo profesión de fe. Él entendió el pecado y las consecuencias, y él entendió el propósito de Cristo. El verdulero, el carnicero, escuchó el plan de salvación. El mecánico escuchó el plan de salvación. La modista escuchó el plan de salvación. Y cada uno de aquellos que puedo relacionarme, el que vende repuestos para mecánicos, escuchó el plan de salvación, recibió de la palabra de Dios. Y en cada lugar, hermanos, que estamos, es mejor pasar por fanáticos religiosos que por religiosos fanáticos.
que simplemente aman su religión, aman sus costumbres, aman solamente lo que ellos tienen y todo lo demás es inmundicia, está mal, está feo, todo, y todo lo demás son indignos, pecadores con los cuales no podemos relacionarnos. Y no, porque el Señor nos dejó en este mundo para que tú y yo, a través del conocimiento de la verdad, podamos compartirla con los que nos rodean. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que entregaste un folleto? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por esa alma? Hermanos, la vida cristiana nos ha traído una felicidad y una esperanza enorme, pero conlleva una responsabilidad que le corresponde. Abramos nuestra boca, hermanos, compartamos el conocimiento de la verdad que tenemos y que otros puedan venir a los pies de Cristo para salvación de su alma. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos tener el conocimiento pleno de tu voluntad, de la manera de la cual podemos acceder al cielo a través de la fe en Cristo. Por favor, ayúdanos a abrir nuestra boca, danos sabiduría, danos temor, Padre, danos el ver a las almas perdidas, muriendo en la confusión que este mundo les ha dado. Permítenos ser útiles para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, González. Gracias por la palabra y por este desafío que también nos estás dejando.